Quiero comenzar diciéndole algo que quizás nadie en su parroquia se ha atrevido a decirle en voz alta. Hay personas que llevan años yendo a misa, sentadas en la misma banca, rezando las mismas palabras, siguiendo los mismos gestos, y por dentro están completamente vacías, apagadas, como si Dios hubiera dejado de escucharles. Y un día, sin ninguna razón aparente en medio de la consagración, o quizás durante un canto, o simplemente cuando el sacerdote eleva la hostia, algo rompe dentro de ellos y empiezan a llorar, no un llanto suave, un llanto que viene de un lugar que ellos mismos no conocen, un llanto que los avergüenza, que los desconcierta, que los hace mirar alrededor para ver si alguien los está viendo. Y lo primero que piensan es, ¿qué me pasa? ¿Estoy exagerando? ¿Estoy siendo demasiado emocional? Y lo que es más aterrador, más perturbador, es lo que viene después, la vergüenza. La idea de que llorar en la misa es un signo de debilidad, de que la fe fuerte no llora, de que un cristiano maduro no se quiebra en público. Eso es una de las mentiras más peligrosas que circula entre los creyentes de hoy. Porque lo que nadie les ha explicado, lo que el mundo secular ha sepultado bajo capas de psicología superficial y espiritualidad de autoayuda, es que ese llanto no es tuyo. Ese llanto no viene de tu sistema nervioso, no viene de tus recuerdos, no viene de un estado de ánimo pasajero. Ese llanto tiene un origen sobrenatural. Y en este video vamos a descifrarlo juntos. Porque existe en la tradición de la Iglesia, en los escritos de los santos, en la teología más rigurosa, una doctrina que hoy casi nadie enseña, el don de las lágrimas, donum lacrimarum, un regalo del Espíritu Santo, una señal que Dios imprime en el alma cuando algo profundo está ocurriendo. Y si usted ha llorado en la misa alguna vez, o si alguien que usted ama lo ha hecho, necesita quedarse hasta el final de este video. Porque lo que está a punto de descubrir va a cambiar para siempre la manera en que entra a la casa de Dios. Permítame situarlo históricamente, porque esto no es algo nuevo. En el siglo V, San Juan Clímaco, uno de los grandes padres del desierto, escribió una obra monumental llamada La Escala del Paraíso. En ella dedica un capítulo entero al llanto espiritual. Lo llama pentos, una palabra griega que no tiene traducción exacta al español. Es algo entre el duelo, la contrición y el éxtasis. Es el alma que se derrite ante Dios. San Clímaco escribe, y hago mía sus palabras, que las lágrimas que nacen en la oración son más puras que el agua del bautismo, porque el bautismo nos lava una vez, pero las lágrimas de compunción nos lavan cada día. Santa Teresa de Ávila, la gran mística española del siglo XVI, doctora de la Iglesia, describe en su autobiografía cómo en numerosas ocasiones durante la misa era sobrepasada por un llanto que ella no podía controlar. Y lejos de avergonzarse, lo reconocía como una de las mayores mercedes que Dios le concede. San Ignacio de Loyola pedía en sus ejercicios espirituales que el ejercitante buscase activamente el don de las lágrimas, como confirmación de que la oración estaba alcanzando las capas más profundas del alma. ¿Qué nos está diciendo esto? Que lo que usted experimenta cuando llora en la misa, esa sacudida interior, ese derrumbe que parece no tener causa, no es una anomalía emocional, es una categoría espiritual reconocida, estudiada y celebrada por los más grandes maestros de la vida interior que ha dado la Iglesia Católica en 2000 años de historia. Y sin embargo, hoy, en el siglo XXI, cuando alguien llora en la iglesia, la reacción más común es preguntarle, ¿estás bien? ¿Necesitas salir? Como si la presencia de Dios fuera algo que debiera dejarnos siempre tranquilos, siempre ordenados, siempre presentables. Pero yo le digo hoy, desde mi experiencia como sacerdote, como teólogo y como persona que ha acompañado a miles de almas en momentos de crisis espiritual, que cuando Dios mueve el alma, el cuerpo tiembla. Y las lágrimas son la primera señal de que el velo entre el cielo y la tierra se está adelgazando. Antes de continuar, necesito preguntarle algo personal.
¿Ha llorado usted alguna vez en la misa sin saber por qué? ¿O ha visto a alguien a su lado, quizás su madre, su esposo, su hijo, quebrarse en un llanto silencioso que parecía venir de otro mundo? No se vaya todavía, porque lo que voy a revelarle en los próximos minutos sobre el primer significado espiritual de ese llanto me heló la sangre cuando lo comprendí por primera vez. Y estoy seguro de que a usted le ocurrirá lo mismo. Permítame contarle algo que muy pocas veces comparto públicamente. Hace algunos años celebraba yo la misa en una parroquia pequeña del sur de España. Era una mañana ordinaria de martes. No había festividad especial. El templo estaba casi vacío, apenas una docena de personas mayores, como suele ocurrir en las misas de semana. Entre ellas estaba una mujer. La conocía desde hacía años. Era una mujer de fe firme, discreta, sin pretensiones de santidad. Venía cada semana, rezaba el rosario. Era de las que llegan antes que nadie y se quedan después de que todos se han ido. Ese martes, al llegar al momento de la consagración, al momento en que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, escuché un sonido que me detuvo. Era ella. Lloraba. No era un llanto suave, era un llanto profundo, desde las entrañas, el tipo de llanto que uno guarda durante años y que de repente no puede seguir conteniendo. Terminé la misa. Me acerqué a ella, con mucha delicadeza le pregunté qué había ocurrido. Y lo que me dijo me dejó sin palabras. Me dijo: Padre, en el momento de la consagración sentí que alguien me ponía una mano en el hombro. Me giré y no había nadie. Pero sentí un calor aquí y se señaló el pecho que no he sentido en toda mi vida y no pude más. Esa mujer llevaba 17 años rezando por la conversión de su hijo, que había abandonado la fe y la familia. 3 semanas después de ese martes, su hijo la llamó por teléfono llorando, le pidió perdón. Le dijo que quería volver a la misa. ¿Coincidencia? Yo no creo en esas coincidencias. Lo que ocurrió en ese banco de iglesia fue una transacción sobrenatural. Dios recibió las lágrimas de una madre como ofrenda y respondió. Y eso, amigos, es precisamente el primer significado espiritual de llorar en la misa, el que vamos a desvelar ahora mismo con todo el rigor que este tema merece. El primer significado espiritual de llorar en la misa es lo que la teología clásica llama la compunción del corazón. La palabra compunción viene del latín componere, que significa literalmente ser punzado, ser atravesado, como cuando una aguja penetra una tela tensa y la perfora desde adentro hacia afuera. Y eso es exactamente lo que ocurre en el alma cuando este tipo de llanto aparece durante la misa. Permítame explicarle algo que la psicología moderna no puede explicar por sí sola. El ser humano, con el paso de los años, construye algo que los teólogos medievales llamaban la dureza del corazón, en latín, cordis duritia. No es maldad necesariamente, es una coraza. Una capa protectora que el alma fabrica como respuesta al dolor, a las decepciones, a los años de sufrimiento callado. Usted sabe de qué le hablo. Son los años en que uno ha rezado sin respuesta aparente. Los años en que uno ha visto sufrir a alguien amado sin poder hacer nada. Los años en que la vida ha golpeado tan fuerte que uno ha aprendido a entrar a la misa, escuchar las palabras, hacer los gestos, pero sin dejar que nada llegue demasiado adentro. Esa coraza nos protege del dolor, pero también nos protege de Dios. Y hay momentos que el Espíritu Santo elige con una precisión que ningún ser humano puede calcular, en que esa coraza se rompe. No gradualmente, no con suavidad, se rompe, y cuando se rompe lloran los ojos, porque el alma no tiene otra manera de expresar lo que está ocurriendo en sus profundidades. San Agustín lo describe con una frase que lleva 16 siglos resonando en la tradición de la Iglesia. Dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Ese llanto de compunción es el momento en que el corazón inquieto finalmente se detiene, finalmente reconoce de dónde viene y a dónde va.
Es el alma que dice sin palabras, me había olvidado de ti y tú nunca te olvidaste de mí. Y eso, amigos, produce un llanto que no tiene explicación racional, porque no nace de la razón, nace del reconocimiento más profundo que existe, el reconocimiento de que somos amados por Dios de manera incondicional, absoluta, eterna. Ese llanto no es debilidad. Ese llanto es el momento más lúcido que un ser humano puede vivir en esta tierra. Quiero que se detenga un momento. Si usted tiene más de 50 años, si usted ha cargado con silencios que nadie más conoce, con dolores que ha aprendido a esconder incluso en la casa de Dios, necesita escuchar lo que voy a decirle ahora sobre el segundo significado de ese llanto. Porque este segundo significado tiene que ver con algo que hará temblar su comprensión de lo que ocurre en cada misa. Algo que los primeros cristianos sabían, que los mártires de los primeros siglos conocían y que nosotros, en la comodidad del siglo XXI, hemos olvidado casi por completo. No cambie de pantalla. Lo que viene ahora es demasiado importante. Segundo significado espiritual, el llanto como participación en el misterio pascual, cuando el alma toca el Calvario. El segundo significado espiritual de llorar en la misa es el más profundo desde el punto de vista teológico y es el que más me impacta personalmente cada vez que lo medito. Para comprenderlo, necesito llevarle a entender algo fundamental sobre la naturaleza de la Santa Misa que quizás nadie le ha explicado de esta manera. La misa no es un recuerdo de lo que ocurrió en el Calvario hace 2000 años. La misa es el Calvario, presente, actual, real. Cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, el tiempo colapsa. El velo entre el pasado eterno y el presente se rompe. Y la ofrenda que Jesucristo hizo de sí mismo en la cruz se hace presente en ese altar, en ese momento, ante sus propios ojos, no simbolicamente, no metafóricamente, realmente. Esto es lo que la Iglesia llama el sacrificio incruento. El mismo sacrificio del Calvario, pero sin la sangre visible, sin los clavos visibles, sin el madero visible, pero con toda la realidad espiritual intacta. Y hay almas especialmente sensibles a la acción del Espíritu Santo que en el momento de la consagración, sin saberlo racionalmente, sienten ese peso, sienten la gravedad de lo que está ocurriendo sobre ese altar, sienten en algún lugar que no es el cerebro, sino algo más profundo, que están paradas al pie de la cruz y lloran, no porque estén tristes sentimentalmente, no porque una canción les haya removido un recuerdo. Lloran porque el alma ha sido tocada por el misterio más grande que existe en el universo. Dios hecho hombre muriendo por amor, presente en ese trozo de pan consagrado. Santo Tomás de Aquino, el más riguroso de los teólogos medievales, un hombre para quien la precisión intelectual era una forma de oración, cuenta que en los últimos años de su vida, cuando celebraba la misa, con frecuencia era encontrado llorando al pie del altar después de la consagración. Sus hermanos dominicos decían que en esos momentos parecía estar en otro lugar. No estaba en otro lugar, estaba más presente que nunca, presente ante la realidad más absoluta que existe. Y eso mismo le ocurre a usted cuando llora en la misa sin saber por qué. Su alma ha percibido lo que sus ojos no pueden ver. Ha cruzado el umbral del misterio, ha tocado por un instante la eternidad. Eso no se puede explicar con neurociencia, no se puede reducir a un estado emocional. Es una experiencia mística en el sentido más estricto y académico de la palabra. Un contacto directo, real, aunque oscuro y oscurecido para la mente racional, con la presencia viva de Dios. Y la respuesta del cuerpo ante eso es el llanto, porque el cuerpo humano no fue diseñado para soportar la proximidad de lo infinito sin quebrarse un poco. Como dijo el profeta Isaías cuando vio la gloria de Dios en el templo: ay de mí que estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y mis ojos
han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Eso mismo siente el alma en la misa cuando ese llanto inesperado la sacude. ¿Ha visto al Rey? Amigo, amiga que me está escuchando, si este video está llegando a su corazón, le pido un favor que vale más que cualquier like o comentario. Piense ahora mismo en alguien que usted conoce, un familiar, un amigo, un hijo, una hermana que esté pasando por un momento oscuro en su fe, que haya dejado de ir a misa, que se sienta abandonado por Dios. Comparta este video con esa persona. Ahora, no mañana, porque quizás estas palabras son exactamente lo que esa alma necesita escuchar hoy. Y si usted aún no se ha suscrito a este canal, le invito a hacerlo. Cada semana traemos enseñanzas como esta, profundas, serias, basadas en la tradición de la Iglesia, porque usted merece una fe que tenga raíces, no solo emociones. Hasta ahora hemos hablado de dos realidades espirituales profundas. Hemos visto que llorar en la misa puede ser la señal de que Dios está rompiendo la coraza de un corazón que llevaba años endurecido por el dolor. Y hemos visto que ese llanto puede ser la respuesta del alma ante la proximidad real, tangible, del sacrificio de Cristo presente en el altar. Pero hay un tercer significado, y este es diferente. Este tercer significado no habla únicamente de lo que Dios hace en usted durante la misa. Habla de lo que usted está cargando cuando entra a ella. Habla de las personas que lleva consigo sin saberlo. Habla de batallas espirituales que se están librando en dimensiones que sus ojos no pueden ver. Y cuando lo comprenda, nunca volverá a entrar a una misa de la misma manera. Tercer significado espiritual, el llanto de intercesión. Cuando el alma llora por lo que no puede decir con palabras. El tercer significado espiritual de llorar en la misa es lo que los grandes maestros de oración llaman el llanto de intercesión. Y para explicar esto con toda la precisión que merece, necesito comenzar con una pregunta que quizás nunca se ha hecho. ¿Qué ocurre en el plano espiritual con las personas que usted ama cuando usted entra a la misa? No las personas que están sentadas a su lado, las personas que están en su corazón. Su hijo se alejó de la fe, su esposo lleva años sin rezar, su madre enferma no puede levantarse de la cama, su nieto está tomando caminos que le preocupan profundamente. Usted entra a la misa con toda esa carga invisible, con todos esos nombres que no pronuncia en voz alta, pero que pesan en el pecho como piedras. Y hay algo que la teología de la intercesión nos enseña con claridad meridiana. Cuando un alma entra en contacto real con la presencia de Cristo en la Eucaristía, ese contacto no es individual, es comunitario, es cósmico. San Pablo lo expresa en la primera carta a los Corintios con una imagen que me ha acompañado durante años de ministerio sacerdotal. Dice que la iglesia es un cuerpo, un solo cuerpo, y que cuando un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y cuando un miembro es glorificado, todos los miembros se alegran con él. Eso no es una metáfora poética, es una descripción teológica de la realidad. Cuando usted llora en la misa por alguien que ama, aunque no sepa conscientemente que está llorando por esa persona, su alma está ejerciendo una de las formas más poderosas de intercesión que existen en el universo espiritual. Está llevando ese nombre, ese rostro, esa situación directamente al altar. En el momento en que el cielo y la tierra se tocan, no hay momento más poderoso en la vida de un cristiano para interceder por otro ser humano que ese instante de la consagración. Ninguno. Y cuando el Espíritu Santo mueve el alma hacia el llanto en ese momento preciso, frecuentemente es porque hay una batalla espiritual ocurriendo por alguien que usted lleva en el corazón. Y Dios está usando sus lágrimas como arma. Sí, como arma. El libro del Apocalipsis describe cómo los ángeles presentan ante el trono de Dios los incensarios llenos de las oraciones de los santos. Esas oraciones suben como humo perfumado ante la presencia divina. Yo creo, y la tradición mística de la Iglesia me respalda en esto, que las lágrimas derramadas en la misa son parte de esa ofrenda. Son oraciones que el alma no sabe formular con palabras, pero que el Espíritu Santo traduce perfectamente ante el Padre. San Pablo mismo lo dice en la carta a los Romanos,
el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Padre. San Pablo mismo lo dice en la carta a los Romanos, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables, gemidos que no tienen palabras, que no necesitan palabras, porque son más profundos que cualquier lenguaje humano. Ese llanto suyo en la misa puede estar salvando un matrimonio, puede estar evitando una tragedia, puede estar abriendo una puerta en el corazón de alguien que usted ama y que parece completamente cerrado a Dios. No lo subestime, nunca lo subestime. Permítame contarle algo que ocurrió en mi propio ministerio, que ilustra esto de una manera que todavía hoy, cuando lo recuerdo, me heló la sangre, porque lo que estoy a punto de relatarle no lo encontrará en ningún libro de teología. Lo viví, lo presencié y cambió para siempre mi comprensión de lo que ocurre cuando un alma llora en la misa. Quédese conmigo. Esto es importante. Tengo un familiar cercano, no daré más detalles por respeto a su intimidad, que durante casi una década vivió completamente alejado de la fe. No solo alejado, activamente hostil. Era el tipo de persona que cuando yo aparecía en una reunión familiar cambiaba de tema o directamente se retiraba de la habitación. Durante esos años, su madre, una mujer de una fe que yo solo puedo calificar de heroica, no dejó de ir a misa ni un solo día, no un solo día. Y yo sé, porque ella me lo contó, que había días en que entraba a esa misa con el peso de su hijo tan presente que apenas podía sostenerse en pie. Y que en el momento de la consagración, con una frecuencia que ella misma no podía explicar, las lágrimas venían sin que ella las llamara. Ella no lloraba de tristeza exactamente. Me decía, Padre, es que en ese momento siento que lo estoy poniendo en las manos de Cristo. Y eso me produce un dolor y una paz al mismo tiempo que no sé cómo describir. Dolor y paz al mismo tiempo. Eso, amigos, es la experiencia mística de la intercesión. Ese dolor es el amor que no puede quedarse quieto. Y esa paz es la certeza de que Dios ha recibido la ofrenda. El resultado de años de esas lágrimas ofrecidas en la misa no lo voy a adornar ni a exagerar. Les diré solamente lo que ocurrió. Un día, sin ningún evento externo que lo explicara, ese hijo llamó a su madre. Le dijo que llevaba semanas sin poder dormir, que sentía un vacío que ninguna cosa del mundo podía llenar, que quería volver a confesarse. Hoy ese hombre es uno de los hombres de fe más sólida que yo conozco. Lleva el Evangelio con una convicción que avergüenza a muchos que nunca se alejaron. ¿Fue resultado directo de las lágrimas de su madre en la misa? No puedo probarlo científicamente, pero sé lo que creo. Y sé lo que la tradición de la Iglesia me enseña sobre el poder de la intercesión ofrecida en el corazón del sacrificio eucarístico. Esas lágrimas no cayeron al suelo, fueron recogidas, fueron presentadas, fueron respondidas. Fundamento bíblico del tercer significado. Quiero cerrar esta parte con un pasaje bíblico que me parece absolutamente central para comprender este tercer significado espiritual. En el Evangelio de San Juan, capítulo 11, hay una escena que la mayoría conocemos, la resurrección de Lázaro. Pero hay un versículo en esa escena que con frecuencia pasamos por alto, es el versículo 35. El más corto de toda la Biblia en algunas traducciones. Solo dice esto: Jesús lloró. Jesús, el Hijo de Dios, el que sabía perfectamente lo que estaba a punto de hacer, el que en cuestión de minutos iba a resucitar a Lázaro con una sola palabra. Y, sin embargo, los santos padres han meditado esta pregunta durante siglos, y la respuesta que emerge con más fuerza es esta: Jesús lloró porque estaba intercediendo, porque estaba tomando sobre sí el dolor de María, de Marta, de todos los que lloraban a su alrededor, porque el amor verdadero no puede permanecer indiferente ante el sufrimiento del amado. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando usted llora en la misa sin entender por qué. El espíritu de ese mismo Jesús que lloró
ante la tumba de Lázaro está llorando en usted, por alguien que usted ama, por una situación que necesita ser resucitada, por una esperanza que parece muerta pero que está a punto de recibir el soplo de Dios. No ignore esas lágrimas, no las seque apresuradamente con vergüenza, déjelas caer, porque cada una de ellas es una oración que el cielo está escuchando. El Padre Ángel aparece en cámara con una expresión diferente a todas las anteriores, más serena, como alguien que ha llegado al corazón de lo que quería decir y ahora lo entrega con paz. Hemos recorrido juntos un camino largo hoy. Hemos hablado del llanto de compunción, ese momento en que Dios rompe la coraza de un corazón que llevaba años protegiéndose del amor divino. Hemos hablado del llanto de participación en el misterio pascual, ese instante en que el alma toca, sin saberlo racionalmente, la realidad del Calvario presente en el altar. Y hemos hablado del llanto de intercesión, esas lágrimas que no son solo nuestras, sino que el Espíritu Santo derrama en nosotros por las personas que amamos y que necesitan ser alcanzadas por la gracia de Dios. 3 significados, 3 puertas hacia la misma verdad profunda. Pero antes de cerrar este video necesito decirle algo que quizás es lo más importante de todo lo que hemos compartido hoy. Algo que une los 3 significados en una sola realidad. Algo que, si lo comprende verdaderamente, transformará cada misa que usted asista de aquí en adelante. La síntesis, lo que une los 3 significados, las lágrimas como lenguaje del alma ante Dios. En la tradición espiritual de Oriente, en los grandes monasterios del Monte Athos, en los escritos de los padres del desierto egipcio, existe una expresión que no tiene equivalente exacto en el español moderno. La expresión es la gracia de las lágrimas, no el don de las lágrimas solamente, la gracia de las lágrimas. ¿Cuál es la diferencia? El don implica algo que se recibe, la gracia implica algo que transforma, y esa distinción es crucial, porque las lágrimas en la misa no son simplemente una señal de que algo espiritual está ocurriendo en usted. Son en sí mismas un agente de transformación. Son el instrumento a través del cual Dios realiza en el alma lo que ningún esfuerzo humano puede realizar por sí solo. San Juan Clímaco lo expresa con una precisión que me resulta casi insoportablemente hermosa. Dice que las lágrimas de compunción lavan el alma de la misma manera que el fuego purifica el oro. No lo destruyen, lo refinan, lo hacen más puro, más luminoso, más capaz de reflejar la luz de Dios. Y eso es lo que los 3 significados tienen en común. Ya sea que usted llore porque Dios está rompiendo una coraza vieja, o porque su alma ha tocado el misterio del Calvario, o porque el Espíritu está intercediendo en usted por alguien amado, en todos los casos el resultado es el mismo. Usted sale de esa misa diferente a como entró. No siempre lo nota inmediatamente, no siempre hay una experiencia emocional que continúe después. A veces uno sale de la misa con los ojos hinchados, un poco confundido, sin saber exactamente qué ocurrió, pero algo ocurrió, algo real, algo permanente. El alma que llora ante Dios en la misa no es la misma alma que llegó. Ha sido tocada, ha sido lavada, ha sido en algún sentido profundo y misterioso un poco más curada. Quiero preguntarle algo antes de continuar. ¿Cuándo fue la última vez que usted entró a la misa con verdadera expectativa? No como obligación, no como rutina, sino con la expectativa real, viva, de que algo sobrenatural podía ocurrir mientras estaba allí sentado. Porque lo que voy a decirle ahora es un llamado concreto, algo práctico que puede cambiar su experiencia de la misa para siempre. No se vaya todavía, porque esto que viene ahora es para lo que hemos estado preparándonos durante todo este video. El llamado práctico. ¿Cómo disponerse para recibir la gracia? Durante muchos años de ministerio sacerdotal he acompañado a personas que me dicen: Padre, yo quiero experimentar a Dios en la misa, pero no siento nada. Entro, salgo y todo sigue igual. Y siempre les digo lo mismo.
La misa no es un espectáculo que usted viene a observar, es un sacrificio en el que usted viene a participar. Y participar requiere una disposición interior que muy pocos nos han enseñado a cultivar. Le voy a dar 3 disposiciones concretas, 3 actitudes interiores que si usted las practica antes y durante la misa, abrirán su alma de una manera que ningún libro de espiritualidad puede garantizar, pero que la experiencia pastoral me ha enseñado que funciona con una consistencia asombrosa. La primera disposición es el silencio previo. Llegué a la iglesia 5 minutos antes, no para saludar, no para revisar el teléfono, para sentarse, cerrar los ojos y decirle a Dios en el silencio de su corazón: Señor, aquí estoy, no tengo nada que valga, solo traigo lo que soy y te lo ofrezco. Ese silencio de 5 minutos vale más que años de misas asistidas con la mente en otro lugar. La segunda disposición es la conciencia del momento de la consagración. Cuando el sacerdote tome el pan entre sus manos y pronuncie las palabras de la consagración, haga usted una sola cosa, una sola. Deje de pensar en todo lo demás y diga interiormente: Señor, creo que tú estás aquí. Aunque no te vea, creo que tú estás aquí. Eso es fe. No siento dolor, fe. Y la fe es la llave que abre la puerta a la gracia. La tercera disposición es la ofrenda de las personas que usted ama. Antes de la consagración, forme en su mente los rostros de las personas por quienes más está sufriendo en este momento: su hijo, su esposo, su madre está enferma, su nieto se está perdiendo. Y cuando el sacerdote eleva la hostia, ofrezcamos usted también. Diga interiormente: Señor, te ofrezco a esta persona, haz en ella lo que yo no puedo hacer. Y si en ese momento llegan las lágrimas, déjalas venir. No las contenga, no mire alrededor, no se avergüence, porque esas lágrimas son la firma del Espíritu Santo sobre su oración, son la señal de que su ofrenda ha sido recibida. Quiero terminar este video hablándole directamente a alguien. No sé quién es usted, no sé lo que ha vivido, no sé cuántos años lleva cargando en silencio algo que le pesa demasiado para contárselo a nadie, pero sé que está aquí viendo este video. Y eso no es casualidad. Quizás usted es de las personas que lloran en la misa y nunca ha sabido por qué. Quizás lo ha vivido usted mismo. Quizás lo ha visto en alguien que ama. Quizás simplemente algo dentro de usted necesitaba escuchar hoy que Dios no se ha olvidado de usted. Entonces, escuche esto con toda la atención de su corazón. Dios conoce su nombre. Conoce cada lágrima que usted ha derramado en silencio, no solo en la misa, sino en la oscuridad de su habitación, en las noches en que la preocupación no le dejaba dormir, en los momentos en que la fe parecía no alcanzar para seguir adelante. El Salmo 56 dice algo que llevo grabado en el alma desde que lo leí por primera vez como seminarista joven. Dice: Tú has contado mis lamentos, recoge mis lágrimas en tu odre. ¿Acaso no están en tu libro? Dios lleva la cuenta de sus lágrimas, cada una. Las tiene registradas, las tiene guardadas, y en su tiempo, que no siempre es nuestro tiempo, pero que siempre es el tiempo correcto, las responde. No abandone la misa, no abandone la fe, no abandone esa esperanza que a veces parece una brasa casi apagada, pero que nunca se extingue del todo. Mientras usted siga asistiendo, siga ofreciendo, siga presentándose ante Dios, aunque no sienta nada. Porque hay misas que no se sienten, pero ninguna misa se pierde. Cada vez que usted cruza ese umbral, algo ocurre en el plano espiritual que su mente no puede medir, ni su corazón siempre ocurre en el plano espiritual que su mente no puede medir, ni su corazón siempre percibir. Pero ocurre, real, permanente, eterno. Antes de despedirme, le pido 3 cosas pequeñas que pueden tener consecuencias enormes. La primera, si este video ha tocado algo en su corazón hoy, compártalo ahora mismo con alguien que usted crea que necesita escucharlo. No mañana, ahora.
porque no sabemos cuánto tiempo tiene esa persona para recibir este mensaje. A veces Dios usa un video, una canción, una palabra en el momento exacto para cambiar el rumbo de una vida. Sea usted ese instrumento hoy. La segunda, suscríbase a este canal si aún no lo ha hecho. Cada semana traemos enseñanzas como esta, profundas, serias, enraizadas en la tradición viva de la iglesia, porque usted merece una fe con cimientos, no solo con emociones. Y la tercera, la próxima vez que entre a la misa, entre diferente, entre sabiendo lo que sabe ahora, entre con los ojos del alma abiertos, entre dispuesto a ser sorprendido por Dios. Y si en algún momento durante esa misa siente que algo se rompe dentro de usted y llegan las lágrimas sin que usted las haya llamado, sonría por dentro, porque eso significa que Dios está ahí, que le ha visto, que le ha reconocido y que en ese momento preciso, en ese altar, en esa iglesia quizás pequeña y quizás fría y quizás medio vacía, el cielo y la tierra se han tocado. Que Dios le bendiga. Y hasta la próxima. Quiero que me escuches con mucha atención hoy, no porque lo que voy a decirte sea nuevo, sino porque es algo que existe desde siempre y casi nadie habla de ello. Hay personas que llevan décadas yendo a misa, personas que rezan el rosario cada noche, personas que han enterrado a sus padres, han criado a sus hijos, han sobrevivido a enfermedades, pérdidas y tormentas que hubieran destruido a cualquiera. Personas mayores de 60 años que desde afuera parecen almas completas, entregadas a Dios. Y sin embargo, cuando se sientan ante un confesor o cuando llegan a ese momento silencioso antes de dormir, donde ya no hay distracciones y solo queda el alma frente a sí misma, algo hará temblar su conciencia. Algo que no nombraron, algo que creyeron pequeño, algo que enterraron tan profundo que olvidaron que existía. Me heló la sangre la primera vez que comprendí esto, no en un libro, sino en el confesionario. Un hombre de 72 años, manos curtidas por el trabajo, mirada noble, vida de sacrificio, se sentó frente a mí y me dijo: Padre, creo que no tengo nada grave que confesar. Y cuando empecé a guiarle con preguntas simples, con calma, con paciencia, comenzó a llorar. Porque descubrió que llevaba 40 años cargando con un peso que nunca había nombrado ante Dios. No era un crimen, no era un escándalo. Era algo aterrador precisamente por su apariencia de inocencia. Hoy quiero hablarte de eso, de los 5 pecados que los mayores de 60 años olvidan confesar. No por maldad, sino porque nadie les enseñó a verlos, porque la cultura los normaliza, porque el tiempo los hizo invisibles. Y quiero advertirte con toda la seriedad de mi ministerio. El alma que llega ante Dios sin haber mirado en estos rincones, llega incompleta. No porque Dios no quiera perdonar, Él siempre quiere perdonar, sino porque el perdón requiere que el alma abra la puerta. Y algunas puertas permanecen cerradas no por rebeldía, sino por olvido. El velo se romperá hoy. Quédate conmigo. Antes de entrar en los pecados concretos, necesito darte un fundamento, porque si no entendemos por qué ocurre este olvido, podríamos pensar que estamos hablando de casos raros, de personas descuidadas espiritualmente, y no es así. La Iglesia habla de 2 tipos de ignorancia que pueden afectar la conciencia moral. La primera es la ignorancia culpable, cuando uno no quiere saber para no sentirse obligado. La segunda es la ignorancia invencible, cuando genuinamente no se sabe y no había forma razonable de saberlo. Ahora bien, existe un tercer territorio mucho más común y mucho más peligroso para las almas maduras que yo llamaría la ignorancia cultivada por la costumbre. Es cuando algo pecaminoso se repite tanto durante tanto tiempo que deja de sentirse como pecado, se convierte en hábito, en carácter. En así soy yo, y la conciencia, que debería encenderse como una alarma, simplemente se acostumbra al ruido y deja de sonar. Esto es especialmente frecuente en personas mayores. No porque sean peores, al contrario, muchas de ellas son ejemplos de fe y entrega, sino porque han tenido más tiempo para que ciertos patrones se instalen
sin ser cuestionados. Permíteme compartirte algo personal, algo que me marcó profundamente. Tengo un tío, hombre de fe, hombre de trabajo, hombre que nunca faltó a misa un domingo en su vida, que un día, durante una conversación larga y tranquila, me confesó algo que él mismo no había procesado como pecado. Hablaba de una persona a quien guardaba rencor desde hacía más de 30 años. No lo llamaba rencor, lo llamaba precaución, lo llamaba experiencia, lo llamaba conocer a la gente. Pero cuando le pregunté, ¿rezas por esa persona? ¿La has perdonado en tu corazón? El silencio que siguió fue más revelador que cualquier respuesta. Ese silencio es el que quiero romper hoy contigo. Escúchame. Lo que estás a punto de escuchar no es una lista de reglas, es un espejo. Y algunos de los que me están viendo ahora mismo van a reconocerse en lo que digo, no con vergüenza, sino con la libertad que da la verdad. Quédate. Esto puede cambiar la dirección de tu alma. Pecado número 1, el rencor, que se llama prudencia. El primer pecado olvidado es el rencor de la enemistad. Y lo llamó olvidado porque rara vez alguien mayor de 60 años entra al confesionario y dice, Padre, tengo rencor. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años, ese rencor ha cambiado de nombre. Se llama distancia prudente, se llama ya no me interesa esa persona, se llama simplemente no tenemos relación, se llama ya lo superé, pero superarlo no es lo mismo que perdonarlo. Cristo fue absolutamente claro en esto. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 15, dice, pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No hay margen de interpretación aquí, no hay asterisco, no hay excepción por edad, por sufrimiento pasado, ni por la gravedad de la ofensa recibida. El rencor es una herida que el alma decide mantener abierta, y con el paso de los años, esa herida no sangra ni duele de la misma manera, pero infecta la oración, infecta la paz, infecta la capacidad de recibir la gracia de Dios. He visto esto en el ministerio de exorcismo también, y no lo digo para asustar, sino para ser honesto contigo. Hay presencias oscuras que encuentran acceso al alma precisamente a través del rencor no confesado. No porque Dios lo permita como castigo, sino porque el rencor es una negación del amor. Y donde falta el amor, hay una grieta. Y en las grietas el enemigo trabaja. ¿Hay alguien en tu vida a quien no has perdonado? ¿Un hijo que te defraudó? ¿Un hermano que te traicionó? ¿Un cónyuge que te hirió hace décadas? ¿Un amigo que nunca pidió perdón? Si la respuesta es sí, aunque sea un sí pequeño, aunque sea tal vez eso necesita ser llevado al sacramento de la confesión, no como acusación hacia el otro, sino como reconocimiento de que tú en tu corazón no has podido soltar ese peso todavía, y Dios puede ayudarte a soltarlo. Pero primero necesitas nombrarlo. Sé que esto puede estar tocando algo aterrador, precisamente porque es real. Pero quiero que sepas que cada pecado que vamos a ver hoy tiene solución, tiene nombre y tiene el sacramento que lo cura. No te vayas. El segundo pecado que afecta casi al 100% de las personas mayores viene ahora mismo. Antes de continuar, quiero pedirte algo pequeño. Si este canal te está ayudando, si sientes que estas palabras llegan a un lugar que necesitaba ser tocado, suscríbete ahora. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Porque lo que vamos a compartir en los próximos meses sobre el alma, sobre la oración, sobre la guerra espiritual y la misericordia de Dios, es exactamente lo que necesita escuchar alguien que tú conoces. Y quiero que puedas compartirlo con ellos. Pulsa el botón rojo y acompáñame. Bienvenido de nuevo. Si acabas de llegar a este video, te recomiendo que empieces desde el principio, porque lo que estamos construyendo hoy es una arquitectura del alma y cada pieza importa. Pero si ya estuviste con nosotros, entonces sabes que hablamos del rencor que se disfraza de prudencia. Ese primer pecado olvidado que lleva décadas viviendo en el corazón con otro nombre.
Ahora vamos al segundo, y esto va a incomodar a muchos. Pecado numeral 2, el orgullo que se llama experiencia. Hay una frase que escucho con frecuencia en personas mayores, una frase que se dice con total naturalidad, incluso con cierto orgullo, y es esta: yo ya sé cómo son las cosas. A veces viene acompañada de: a mí ya no me engaña nadie, o con los años que tengo ya no necesito que nadie me explique nada. Y yo lo entiendo, genuinamente lo entiendo. Cuando uno ha vivido 6, 7, 8 décadas, ha visto suficiente, ha sufrido suficiente, ha aprendido suficiente. Hay una sabiduría real en la experiencia vivida. No lo niego, pero hay una frontera muy delgada y muy peligrosa entre la sabiduría legítima y el orgullo espiritual. Y esa frontera se cruza cuando la persona deja de estar disponible para ser corregida. Cuando deja de escuchar, cuando cierra la puerta a la posibilidad de que Dios le quiera decir algo nuevo, cuando considera que su forma de ver las cosas es la única forma correcta. San Agustín, de ver las cosas es la única forma correcta. San Agustín lo escribió con una claridad que me heló la sangre la primera vez que lo leí de verdad. El orgullo es el principio de todo pecado, no la lujuria, no la avaricia. El orgullo, porque el orgullo es la raíz de la que brotan todos los demás. Y en las personas mayores el orgullo adopta una forma particularmente sutil. No es el orgullo del joven que quiere ser admirado, es el orgullo del que ya no necesita nada de nadie, ni de los hijos, ni del confesor, ni, aquí está el núcleo del problema, ni siquiera de Dios. ¿Cuántas personas mayores rezan pero no escuchan? ¿Cuántas van a misa pero van a cumplir, no a encontrarse? ¿Cuántas se sientan ante el sacerdote en la confesión y en el fondo sienten que no tienen nada realmente grave que confesar porque ya saben cómo vivir? Eso es orgullo espiritual y es uno de los pecados más difíciles de ver en uno mismo, precisamente porque se siente como virtud. Permíteme traerte algo personal aquí, porque creo que puede ayudarte a visualizar lo que estoy describiendo. Tengo un amigo cercano, sacerdote también, hombre de Dios genuino, cuyo padre era un hombre profundamente creyente. Iba a misa todos los días, rezaba el rosario, era conocido en su parroquia como una persona de fe ejemplar, pero en casa era inapelable. Sus opiniones eran la ley, sus juicios sobre los demás eran definitivos. Y cuando su hijo, mi amigo, intentó alguna vez con mucho amor señalar algo, la respuesta era siempre la misma: hijo, con la vida que yo he vivido, no necesito consejos. Ese hombre murió sin haber pedido perdón a varios de sus hijos por las heridas que les había causado, no porque fuera mala persona, sino porque nunca pudo ver que el orgullo le había construido una muralla alrededor del corazón. La pregunta que te hago hoy, con todo el respeto y el cariño de este ministerio, es: ¿existe en tu vida alguna área donde ya no estás dispuesto a ser corregido? ¿Alguna relación donde tú siempre tienes la razón? ¿Algún momento en el que Dios te habló a través de un hijo, de un amigo, de una homilía, y tú cerraste la puerta porque ya sabes? Eso necesita ser confesado, no como humillación, sino como liberación. Quiero que te detengas un momento, porque lo que viene ahora es el pecado que más se repite estadísticamente en mi experiencia pastoral entre personas mayores de 60 años, y es el que más silencio genera en el confesionario, no porque la persona no lo sepa, sino porque no sabe qué es un pecado. Escucha con atención. Pecado numeral 3. La murmuración, que se llama contar la verdad. Hay una escena que se repite en miles de hogares. En la sobremesa, después de la comida del domingo, en la llamada telefónica de la tarde, en el banco de la iglesia, antes de que empiece la misa, dos personas mayores, buenas personas, personas de fe, hablando de una tercera, contando lo que hizo, lo que dijo, cómo se comportó, qué errores ha cometido, qué escándalo ha dado. Y si alguien les preguntara: ¿estás murmurando?, la respuesta sería inmediata y completamente sincera: no.
Yo solo estoy contando lo que pasó, es la verdad. Y ahí está el error teológico que necesito corregir hoy. La murmuración no se define por ser mentira. La murmuración se define por revelar sin necesidad justa los defectos reales de otra persona. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2477, es completamente explícito. Se hace culpable de murmuración el que, sin razón objetivamente válida, divulga los defectos y faltas de otro ante personas que lo ignoran. ¿Lo ves? No importa si es verdad. Lo que importa es si tenías una razón justa para decirlo. Y en el 90% de las conversaciones cotidianas donde se habla mal de alguien, no la hay. Esto es algo aterrador cuando uno lo comprende de verdad, porque significa que muchas personas llevan décadas cometiendo este pecado en cada reunión familiar, en cada llamada telefónica, en cada encuentro con amigos, sin haberlo confesado nunca, porque nunca lo vieron como pecado. Santo Tomás de Aquino enseñaba que la murmuración es un pecado contra la justicia, porque roba algo a la persona de quien se habla, su fama, su honra, su imagen ante los demás. Es un robo invisible, pero es un robo. Y en las personas mayores este patrón suele estar profundamente arraigado. A veces viene de una cultura donde hablar de los demás era la forma de procesar la vida social. A veces viene la soledad. Cuando uno tiene pocos temas de conversación, hablar de otros llena el silencio. A veces viene de dolor acumulado. Criticar a quienes nos han herido se convierte en una forma de procesar la herida sin tener que enfrentarla directamente. Pero ninguna de esas razones lo convierte en algo inocente ante Dios. Yo mismo, y lo digo con humildad, porque el ministerio no me hace inmune, he tenido que examinar en mi propia vida los momentos en que una conversación pastoral se convirtió, sin que yo me diera cuenta, en un análisis crítico de una persona ausente. Y esos momentos requieren confesión y corrección. La pregunta para ti hoy es honesta y directa. ¿Con qué frecuencia hablas de otras personas señalando sus faltas, sus errores, sus pecados, sin que esa persona esté presente y sin que exista una razón grave que lo justifique? Si la respuesta honesta es con frecuencia o incluso a veces, ese es un pecado que necesita ser llevado al sacramento. 2 pecados más, y te prometo que los 2 que quedan son los más inesperados. Uno de ellos tiene que ver con algo que la mayoría de personas mayores hace cada día y que nunca en toda su vida ha confesado. El velo se romperá en la próxima parte. No te vayas. Si este contenido está llegando a tu corazón, si sientes que hay algo aquí que necesitabas escuchar, quiero pedirte que lo compartas con alguien que tú conoces, con tu madre, con tu padre, con un amigo mayor que aprecias, no porque quieras señalarles nada, sino porque esta enseñanza puede ser el inicio de una paz que llevan años buscando. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal existe para eso, para acompañar el alma en los momentos donde más lo necesita. Si llevas con nosotros desde el principio, ya conoces 2 de los 5 pecados olvidados. El rencor, que se llama prudencia, el orgullo, que se llama experiencia, y el que acabamos de ver, la murmuración, que se llama contar la verdad. 3 pecados que viven en el alma con nombres distintos, con rostros amables, con apariencia de inocencia, pero ahora entramos en territorio aún más profundo, porque los 2 pecados que vienen ahora son los que más silencio generan, los que más lágrimas he visto en el confesionario, los que más peso llevan y los que paradójicamente son los más fáciles de ignorar durante décadas enteras. Prepara pecado numeral 4, la ingratitud, que se llama normalidad. Quiero que hagas algo conmigo ahora mismo. Cierra los ojos un momento si puedes, si el lugar donde estás te lo permite, y piensa en las últimas 24 horas de tu vida. ¿Diste gracias a Dios? No me refiero a un gracias, Señor, automático al final de la oración de la noche. Me refiero a un momento real, un momento donde te detuviste, miraste tu vida y reconociste con el corazón, no solo con los labios, que todo lo que tienes viene de Él.
Para muchas personas mayores esa pregunta genera un silencio incómodo. No porque no crean en Dios, no porque no recen, sino porque con el paso de los años las bendiciones se vuelven invisibles. El techo sobre la cabeza deja de ser una gracia y se convierte en lo normal. La salud que aún se conserva deja de ser un milagro y se convierte en lo esperado. Los hijos, los nietos, los años vividos, la fe misma, todo se asienta en el alma con la misma silenciosa invisibilidad que el aire que se respira. Y eso, querido amigo, es ingratitud. No la ingratitud dramática del que maldice a Dios, sino la ingratitud sutil, quieta, cotidiana, del que simplemente olvida que todo es don. El Evangelio de Lucas, capítulo 17, narra la curación de los 10 leprosos, 10 hombres sanados, 10 vidas restauradas, y solo uno vuelve a dar gracias. Solo uno se postró a los pies de Jesús. Y Cristo pregunta con una tristeza que atraviesa los siglos, ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? Esa pregunta resuena hoy, resuena con una fuerza aterradora cuando la aplicamos a nuestra propia vida. ¿Dónde están los 9? ¿Cuántas veces Dios te curó y seguiste caminando sin volverte? ¿Cuántas veces te protegió de un accidente que no viste venir? ¿Cuántas veces sostuvo tu matrimonio cuando estaba a punto de romperse? ¿Cuántas veces le dio fuerza a tu cuerpo cuando la medicina ya no tenía más respuestas? ¿Y cuántas veces te volviste a darle gracias de verdad? Recuerdo con mucha claridad una conversación que tuve con una mujer, una señora de 78 años, devota, buena persona, alma de oración, que vino a verme no para confesarse, sino para quejarse. Se quejaba de su salud, de sus hijos que no la visitaban suficiente, de los dolores, del cansancio, de la soledad. Y yo la escuché con paciencia, con todo el respeto que merece el sufrimiento humano. Y luego le hice una sola pregunta: señora, ¿cuándo fue la última vez que le agradeció a Dios algo específico? El silencio que siguió fue más largo que cualquier respuesta que hubiera podido dar. Finalmente dijo con los ojos húmedos: no lo recuerdo, padre. La ingratitud no siempre grita, a veces simplemente calla. Y ese silencio acumulado durante años forma una costra sobre el corazón que impide que la gracia entre con libertad. Esto necesita ser llevado a la confesión, no como autoflagelación, sino como reconocimiento honesto ante Dios. Señor, he recibido tanto de ti y tan pocas veces me he detenido a reconocerlo. Ese acto de humildad puede transformar el alma. Lo que estás a punto de escuchar ahora es el quinto pecado y es el más olvidado de todos. Es el que casi ningún mayor de 60 años ha confesado en su vida. Y cuando lo escuches, algo en ti va a reconocerlo, porque lo has vivido. Quizás lo estás viviendo ahora mismo. Quédate. Pecado numeral 5. El escándalo silencioso que se llama mi vida privada. Este quinto pecado tiene un nombre que la mayoría de personas, especialmente las mayores, nunca asociaría con la palabra pecado. Se llama escándalo. Pero no el escándalo ruidoso, no el escándalo público, sino el escándalo silencioso, el que ocurre dentro de la familia, dentro del hogar, en la forma en que los hijos y los nietos nos han visto vivir durante décadas. El Catecismo de la Iglesia Católica define el escándalo en el número 2284 como la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. Y añade algo que me heló la sangre la primera vez que lo meditaré en profundidad. El escándalo adquiere una gravedad particular cuando lo causan quienes por su posición están llamados a enseñar y educar a otros. Los padres, los abuelos, los mayores de la familia. Piénsalo un momento. Durante 60, 70, 80 años de vida, ¿qué han visto tus hijos en ti? ¿Qué han aprendido no de tus palabras, sino de tus acciones sobre cómo se trata a un cónyuge,
sobre cómo se habla de los vecinos, sobre si se puede mentir cuando conviene, sobre si la fe es algo que se vive de puertas adentro o solo de puertas afuera. ¿Han visto coherencia entre lo que proclamaban creer y cómo vivías? Esta pregunta no es un juicio, es una invitación a la honestidad más profunda que existe, la honestidad ante Dios sobre el testimonio que hemos dado. Hay padres que llevan a sus hijos a misa cada domingo y luego en casa gritaban, humillaban o trataban al cónyuge con un desprecio silencioso que los niños absorben como esponjas. Hay abuelos que rezaban el rosario cada noche y que durante décadas mantuvieron actitudes de racismo, al clasismo, de desprecio hacia los pobres o hacia los distintos delante de sus nietos. Esos nietos aprendieron. Y lo que aprendieron no siempre fue lo que el rosario intentaba enseñarles. Eso es un escándalo y es un pecado que rara vez aparece en el confesionario, no porque la persona no quiera confesarlo, sino porque nunca lo ha identificado como tal. Quiero ser muy claro aquí, no estoy diciendo que seas una mala persona, estoy diciendo que todos, incluyéndome a mí, hemos dado en algún momento de nuestra vida un testimonio que no estuvo a la altura de la fe que profesamos. Y ese testimonio imperfecto, cuando ha influido en la fe o en el comportamiento de otros, especialmente de los más jóvenes, necesita ser llevado ante Dios con humildad. Tengo un caso que llevo en el corazón desde hace años. Un hombre, padre de familia, hombre de bien, cuyo hijo mayor se alejó completamente de la iglesia en la adultez. Y cuando le pregunté al hijo, en una conversación larga y honesta, qué había pasado, me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo: padre, vi a mi padre comulgar cada domingo y tratar a mi madre como si no valiera nada durante toda la semana. Decidí que esa fe no era real. El padre nunca confesó ese escándalo, porque nunca lo vio, porque para él su vida privada era su vida privada, porque separó sin darse cuenta la fe del comportamiento cotidiano. Esa separación tiene nombre en teología, se llama doble vida, y es uno de los pecados más graves que puede existir en un alma que se considera creyente. ¿Ha habido en tu vida algún comportamiento, algún patrón, alguna actitud que los que te rodeaban, especialmente los más jóvenes, hayan podido ver y que contradijera la fe que profesas? Esa es la pregunta del quinto pecado y merece una respuesta honesta, no ante mí, ante Dios. Hemos visto los 5 pecados: el rencor, el orgullo, la murmuración, la ingratitud, el escándalo silencioso. 5 realidades que viven en el alma con nombres que no asustan. Pero ahora viene la parte más importante de todo este recorrido, la parte que no es diagnóstico, sino curación. La parte donde el alma no solo reconoce sus heridas, sino que aprende cómo sanarlas. La última parte comienza ahora. No te muevas. Si esta enseñanza está tocando algo en ti, si hay un nombre, una situación, un recuerdo que ha surgido mientras me escuchabas, no lo dejes pasar. No dejes que el día continúe sin hacer algo con lo que sientes ahora. Y si conoces a alguien, un padre, una madre, un abuelo, un amigo mayor que necesita escuchar esto, compártelo ahora. Ese gesto tuyo puede ser el inicio de una reconciliación que lleva décadas esperando. Suscríbete si aún no lo has hecho y acompáñame en la última parte, porque lo mejor está por venir. Hemos recorrido juntos un territorio difícil, hemos mirado al rencor a la cara, hemos nombrado el mirado al rencor a la cara, hemos nombrado el orgullo que se esconde detrás de la experiencia, hemos reconocido la murmuración que creíamos inocente, hemos sentido el peso de la ingratitud silenciosa. Y hemos tenido la valentía, porque sí, hace falta valentía de preguntarnos qué testimonio hemos dado a quienes nos rodean. 5 pecados, 5 espejos. Y sé que algunos de los que me están escuchando ahora mismo llevan el corazón pesado.
no con culpa destructiva, esa no viene de Dios, sino con esa tristeza honesta que precede siempre a la conversión verdadera. Esa tristeza que San Pablo llamaba la tristeza según Dios, que produce arrepentimiento para salvación. Eso es exactamente lo que quiero que sientas ahora. No tengo miedo, no desesperación, sino la claridad serena del alma que finalmente ve y decide moverse. Porque este no es el final del camino, es el principio, el camino de sanación. Lo que el alma necesita hacer ahora, quiero darte ahora algo concreto. No teoría, no más diagnóstico, sino un camino claro, paso a paso, para que lo que hemos visto hoy no se quede en una enseñanza interesante que se olvida mañana, porque eso sería lo más triste que podría pasar, que el velo se rompiera y que uno simplemente lo volviera a coser. El primer paso es el examen de conciencia profundo, no el examen rápido de 5 minutos antes de dormir, sino un examen real, sentado, en silencio, con tiempo, con una libreta si hace falta, tomando cada uno de los 5 pecados que hemos visto hoy y preguntándose honestamente delante de Dios, ¿está esto en mi vida? ¿En qué forma? ¿Desde cuándo? ¿Con quién? La Iglesia nos enseña que un buen examen de conciencia no es una lista de crímenes, es una conversación con el Espíritu Santo. Es pedirle al Espíritu de la verdad que ilumine los rincones que nosotros solos no podemos ver, porque hay áreas del alma que solo se iluminan desde dentro. Y esa luz no la ponemos nosotros, la pone Él. Te propongo esta oración simple antes de tu examen. Señor, muéstrame lo que no quiero ver. Dame la valentía de nombrarlo y dame la confianza de saber que tu misericordia es más grande que cualquier cosa que puedas mostrarme. Esa oración, dicha con sinceridad, puede abrir puertas que llevan décadas cerradas. Escúchame, hay algo que necesito decirte antes de continuar. Algo que quizás nadie te ha dicho con suficiente claridad. Algo sobre la misericordia de Dios que cambia absolutamente todo lo que hemos hablado hoy. No te vayas ahora. Esto es lo más importante del video. El segundo paso es la confesión sacramental. Y aquí quiero detenerme, porque sé que para muchas personas mayores el confesionario genera una resistencia que no siempre es fácil de explicar. A veces es una vergüenza. A veces es la sensación de que ya es tarde. A veces es una experiencia antigua con un confesor poco amable que dejó una herida. A veces es simplemente el peso del hábito. Llevan tanto tiempo sin confesarse de verdad que no saben por dónde empezar. Quiero decirte algo con toda la autoridad de este ministerio y con todo el amor que tengo por las almas que Dios me ha confiado. Nunca es tarde. El ladrón bueno en la cruz llegó al final de su vida literalmente en sus últimos minutos y con una sola frase de reconocimiento y de confianza escuchó de los labios de Cristo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no después de un proceso largo, hoy. Si el ladrón en la cruz recibió el paraíso, ¿qué te hace pensar que Dios no puede hacer lo mismo contigo? La confesión no es un tribunal donde el sacerdote te juzga. Es un hospital donde el médico te cura, y el médico verdadero es Cristo. El sacerdote es solo el instrumento visible de una gracia invisible e infinita. Busca un confesor con quien te sientas en paz. Si necesitas tiempo para prepararte, tómate ese tiempo. Escribe si hace falta, lleva tus notas. No hay vergüenza en llegar preparado, hay sabiduría. Y cuando llegues y digas todo lo que has visto hoy en tu alma, algo hará temblar el corazón. No de miedo, de alivio, de esa paz que, como dice San Pablo, sobrepasa todo entendimiento. El tercer paso es la reparación. Este es el paso que más se olvida y es esencial. El sacramento perdona. Pero hay consecuencias del pecado que el sacramento por sí solo no deshace automáticamente. Si has guardado rencor hacia alguien durante años, la absolución te libera del pecado, pero la relación sigue rota. Si has murmurado de alguien durante décadas,
la confesión te reconcilia con Dios, pero la reputación de esa persona puede seguir dañada en el corazón de quienes te escuchan. La reparación es el acto de amor que completa la conversión. A veces es una llamada telefónica, a veces es una carta, a veces es simplemente cambiar un comportamiento de manera constante y silenciosa. A veces cuando la persona ya no está viva, cuando ya no es posible el contacto directo, la reparación es orar por esa persona, ofrecerle a Dios esa deuda que uno ya no puede saldar directamente. No te pido que hagas todo esto de golpe, te pido que des un primer paso, solo uno, el más pequeño que puedas dar hoy, porque los grandes cambios del alma no suelen ocurrir en un instante dramático, ocurren en la acumulación de pequeños actos de valentía. Un paso hoy, otro mañana, y con cada paso el peso se aligera. Antes de terminar, quiero hablarte directamente, no al canal, no a los suscriptores, a ti, a la persona específica que está viendo esto en este momento, porque creo con la certeza que da años de ministerio que no llegaste a este video por casualidad. Quédate un momento más. Lo que voy a decirte ahora es para ti. Hay una verdad que quiero que te lleves de este video, una sola. Si olvidaras todo lo demás, quiero que recuerdes esto. Dios no está esperando que seas perfecto. Está esperando que seas honesto. La perfección es su obra. La honestidad es tu parte. Tú abres la puerta, Él hace el resto. Llevas años, quizás décadas, siendo fiel a tu manera, cargando lo que has podido cargar, viviendo la fe con las herramientas que tuviste, y Dios lo ve todo. No solo los pecados que hemos nombrado hoy, ve también el dolor detrás de cada uno de ellos. Ve el rencor que nació de una herida que nadie curó. Ve el orgullo que construiste como armadura contra un mundo que a veces fue cruel. Ve la murmuración que usaste para procesar una soledad que no sabías cómo nombrar. Ve la ingratitud de un corazón tan cansado que olvidó maravillarse. Ve el escándalo de alguien que amaba pero no siempre supo cómo mostrarlo. Y te ama ahora exactamente como estás. Pero precisamente porque te ama, no quiere dejarte como estás. Quiere llevarte más lejos, quiere darte una paz que todavía no has experimentado, quiere mostrarte una versión de tu alma que aún no conoces, y el camino hacia esa paz empieza con un paso pequeño y valiente, el de mirar con honestidad lo que hemos visto hoy y llevarlo ante Él. Tengo una petición final para ti, esta noche, no mañana, esta noche antes de dormir. Siéntate en silencio durante 5 minutos, cierra los ojos y dile a Dios con tus propias palabras lo que llevas. No hace falta que sea una oración perfecta, no hace falta que uses el lenguaje correcto. Solo dile la verdad, dile lo que pesa, dile lo que reconoces, dile lo que necesitas. Eso es oración, eso es confesión en su forma más primitiva y más poderosa. Y sobre esa honestidad, la gracia de Dios puede construir todo lo demás. Hemos llegado al final de este recorrido, pero en realidad, si este video ha hecho lo que espero que haya hecho, para ti no es un final, es un comienzo. Si este contenido ha tocado tu alma, si hay algo que llevas contigo ahora que no llevabas cuando empezaste a verlo, te pido que hagas 3 cosas. La primera, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Este espacio existe para acompañar el alma en su camino. Cada semana traemos enseñanzas como esta, sobre oración, sobre guerra espiritual, sobre los misterios de la fe, y no quiero que te pierdas ninguna. La segunda, comparte este video con alguien que lo necesite. No hace falta que le digas nada, solo envíaselo. El Espíritu Santo. Quiero terminar con algo muy personal. Hay una persona en mi vida a quien amé profundamente y a quien acompañé en sus últimas semanas de vida. Un hombre mayor, inteligente, culto, creyente de toda la vida. Alguien que durante décadas había sido pilar de su familia y de su comunidad. En sus últimos días, cuando ya el cuerpo comenzaba a ceder, me llamó y lo que me dijo lo llevo grabado en el corazón
como una de las lecciones espirituales más importantes de mi vida. Me dijo: Padre Ángel, llevó 83 años siendo buen cristiano, pero en todos estos años nunca le dije a Dios que estaba enojado con Él por lo de mi hijo. Había perdido a un hijo joven décadas atrás, y ese dolor nunca fue llevado honestamente a Dios. Fue enterrado bajo capas de resignación, de silencio, de una fe que seguía funcionando por fuera mientras por dentro guardaba una herida abierta. Ese día, con lágrimas que sorprendieron incluso a su familia que estaba en la habitación, lo confesó todo: el dolor, el enojo, la pregunta que nunca se había atrevido a hacer, la desconfianza que había vivido detrás de una fe aparentemente intacta. Y lo que ocurrió después solo puedo describirlo como algo que se rompió, una paz que entró en esa habitación que todos los presentes sintieron. Su rostro cambió, literalmente cambió. Murió 3 días después con una sonrisa que no tenía la mañana anterior. Eso es lo que la confesión honesta hace posible, hasta el último momento, siempre. Antes de despedirnos, quiero orar con usted. Si puede, cierre los ojos o simplemente inclínese un momento hacia adentro y acompáñeme. Señor Padre de misericordia infinita, hay almas escuchando estas palabras ahora mismo que llevan años cargando cosas que nunca te han dado, rencores, palabras, miedos, desconfianzas, orgullos que no supieron cómo soltar. Tócales hoy, no mañana, hoy. Que el Espíritu Santo ilumine lo que ha estado en la oscuridad, que la vergüenza no sea más fuerte que tu misericordia, que encuentren un confesionario esta semana y que cuando salgan de él sientan lo que tú prometiste, la verdad que libera, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Si este video ha tocado su alma hoy, no deje que ese momento se pierda. Haga 3 cosas ahora mismo. La primera, suscríbase a este canal si todavía no lo ha hecho. Active la campanilla porque este trabajo espiritual que hemos comenzado juntos hoy continúa en cada nuevo video. La segunda, comparte este video con alguien mayor de 60 años que usted ame. Con un padre, con una madre, con un abuelo, con un amigo que lleva demasiado tiempo alejado del confesionario. A veces el mayor acto de amor que podemos hacer por alguien es ponerle en el camino de la verdad que libera. Y la tercera, la más importante, busque un confesionario esta semana, no el mes que viene. Esta semana su alma lo merece, Dios lo espera. Y el tiempo, amigo mío, es el único recurso que no se puede recuperar. Que Dios le bendiga y hasta el próximo video.